Bien, queridos hermanos, nuestros pastores les van a saludar también en esta noche. Qué alegría podernos encontrar, hermanos, para estudiar juntos la palabra de Dios. Reciban un saludo fraternal, Dios los bendiga, Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento de su palabra y que hoy todos podamos ser ministrados a través de ella. Amén, así sea. Muy buenas noches, mi pastor Hugo, y a todos mis hermanos. Estamos ansiosos por la palabra. La palabra es pan de vida, es agua que sacia nuestra sed, el fuego que purifica nuestro corazón. Es todo lo que necesitamos y hemos de estar todos muy atentos y participativos, porque es la Biblia comentada y usted puede allí compartir textos que sean compatibles al tema. Así que muy buenas noches y muy bienvenidos todos, queridos hermanos. Amén. Queridos hermanos, hoy continuaremos un tema que iniciamos el viernes pasado. Estamos estudiando Juan 3:16 y vimos hace 8 días esta hermosa escritura. Vamos a leer una vez más para ponernos allí en el contexto del texto bíblico, Juan 3:16 al 21. Les invito a que abran sus Biblias o allí en su dispositivo. Vamos a leer una vez más la palabra de Dios. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Y hace 8 días estuvimos viendo cómo este es un versículo realmente muy amado, muy recordado y memorizado por el pueblo cristiano. Creo que no hay creyente que no conozca esta escritura y la sepa de memoria. Prácticamente es un texto que resume el Evangelio. Y hace 8 días estuvimos viendo prácticamente solo una parte del versículo. El versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en eso nos concentramos el viernes pasado y estuvimos hablando de la iniciativa de la salvación que nace en el corazón de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, y vimos cómo el Señor, aún antes de la fundación del mundo, planeó nuestra salvación y nos la anuncia ya desde un principio en Génesis capítulo 3, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la salvación tiene su origen en Dios. ¿La iniciativa de quién es? De nuestro Dios. Aún a pesar de la condición del mundo. Porque dice la Escritura que nos dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. El mundo, a causa del pecado que se heredó desde Adán, terminó dándole la espalda a Dios, alejándose de Él cada día más y más. Sin embargo, el Señor proveyó esa salvación, y eso es lo que nos habla Juan 3:16. Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo, nos habla del amor de Dios, un amor incondicional como no pudiéramos encontrar en ninguna otra parte y en ninguna otra persona, hermanos. No hay alguien que pudiera amarnos de tal manera. Es un amor perfecto, y encontramos a un Dios amoroso que tomó esa iniciativa de invitarnos a que nos acerquemos a Él, pero mediante un acto de amor
con un sacrificio justo por el pecado. Sabemos que la paga del pecado merece la muerte, pero el Señor en su misericordia proveyó ese sacrificio justo para rescatarnos, para librarnos de la muerte. Y aún a pesar de que el mundo, muchas personas tienen una imagen distorsionada de nuestro Dios, muchos perciben al Señor como un Dios cruel, iracundo, justiciero, inflexible, que prácticamente está con un látigo esperando a castigarnos. Estábamos viendo cómo realmente este versículo nos presenta a Dios como Él dice ser. ¿Y cómo es Dios? Un Dios de amor, un Dios de amor. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Jesús, en sus propias palabras, nos está dando a conocer esa faceta del Padre, ese Dios de amor, un amor tan grande que no hace acepción, no hace distinción de personas, de razas, de culturas, de estratos sociales. Para el Señor no es más importante alguien rico o alguien pobre. Todos, sin distinción, somos iguales y nos ha amado y nos miró con la misma consideración, porque el alma es valiosa a los ojos de Dios y Él nos ama a todos. Así que su amor es para todos. Así que es un amor que dio, es un amor que busca el bien nuestro, busca restaurarnos a la relación con Él. Es ese amor que Dios ha dado entregando a su Hijo. ¿Y qué se requiere de nosotros? Solamente apropiarnos de ese regalo divino mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a continuar la segunda parte del versículo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastores. Amén. Sí, si nos quedamos solamente en la parte A del versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, podríamos terminar pensando que todo el mundo es salvo, pero esto no significa. Realmente, si leemos el versículo completo, nos podemos dar cuenta que no está diciendo que todo el mundo va a ser salvo. Uno ha de recibir lo que Cristo ha hecho por uno. Amén. Para que Dios pues nos dé la vida eterna, puedes recibir la vida eterna. Por eso aquí se están añadiendo las palabras para que todo aquel que cree en Él no perezca. Por lo tanto, aquí vemos que no hay necesidad de que nadie perezca, porque Dios quiere la salvación de todo el mundo. La Biblia dice que Dios no desea la muerte del que muere, del impío, sino por el contrario, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Y esa es la gran expresión del amor de Dios, que ha venido a un mundo pecador, a un mundo sin esperanza, a un mundo que estaba ya bajo condenación y que de todas maneras Dios no lo ha fulminado. Y por eso en el envío de su Hijo Jesucristo es para salvación, es para que todo aquel que en Él crea, y esto nos habla de que este es un mensaje creíble, porque tiene un soporte, un fundamento muy sólido que nadie ha podido refutar, ni la historia, nadie puede refutar este acontecimiento de los acontecimientos, que Dios se hizo hombre, que vino al mundo, que murió en la cruz del Calvario, y ahora se trata de creerle al Padre en la obra de su Hijo, que es una obra redentora, es una obra sacrificial, es una obra que Él cargó nuestros pecados, Él murió en nuestro lugar, y ahora su ofrecimiento de salvación, que es para todo el mundo, pero que la recibe es el que cree. Amén. Lo que significa, Pastor Leonidas y queridos hermanos, es que se ha proveído un camino para que todos podamos ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy El camino. el camino, la verdad y la vida. Nadie, nadie es nadie. Nadie viene al Padre sino por medio de Cristo. Por lo tanto, todo el mundo
Todo el mundo a todo ser humano se le ha marcado el único camino que nos puede llevar al Padre, el camino de la salvación. Por eso, cada persona ha de reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador personal, porque Cristo murió por cada ser humano de todas las épocas, independientemente de, de lo que Él ha hecho. Amén. Cuando así lo hacen, cuando esa persona reconoce a Cristo, dice la vida que va a tener vida eterna como una posesión presente. Gloria a Dios, bonito. Entonces, mis hermanos, tenemos que nosotros ser pregoneros de este mensaje, de esta esperanza de vida, porque todo aquel incluye a ese familiar, a ese amigo, a ese vecino, a cualquier persona de cualquier condición, no importa su edad, no importa su color, no importa su estrato, no importa su nivel académico, no importa absolutamente nada, todos hemos pecado, pero Dios ha amado al mundo, a cada ser humano. Este mensaje tiene que ser proclamado y ahora, hermanos, nosotros tenemos que ser los que proclamamos este mensaje, es decir, nos unimos al amor de Dios. Es la forma en que nosotros podemos unirnos al amor de Dios y es el privilegio que Él nos da de que nosotros podamos llevar este mensaje porque hay muchas personas que aún no lo han escuchado. Hay muchas personas que necesitan creer para salvación. Nosotros no podemos de ninguna manera excluir absolutamente a nadie. No decir, esta persona es absolutamente atea o este es un religioso totalmente entregado a una religión de prácticas raras o es una doctrina falsa. Tenemos que llegar a todo ser humano con el evangelio que cambia y transforma vidas, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Amén. Amén. Así que tenemos que hacer énfasis en esta frase, para que todo aquel. Cristo murió por todo el mundo. Piensa en la persona más mala, murió por todo el mundo. Amén. O en la persona que se cree buena, murió por esa persona también, la persona religiosa. Para que todo aquel que en él crea, o sea, si hay la persona más mala a la que hemos señalado y hemos condenado diciendo, la persona no tiene perdón de Dios, para que si esa persona, a pesar de que nosotros la estamos condenando, cree en Jesucristo, esa persona entonces, por los méritos de lo que Cristo hizo por él, va a ser salvo, para que todo aquel... Y esto está indicando aquí, Pastor Leonidas, lo imparcial del amor de Dios. Gloria a Dios. El Evangelio es para todos. Hace 8 días les dije, repitan esto. No sé si fue el martes. El Evangelio es para todos. El evangelio es para El Evangelio es todos. para todos. Amén. Mira, es para ese familiar suyo que usted ha condenado y ha terminado por pensar que nunca se va a arrepentir, que nunca va a ser salvo. Cristo murió por ese ser querido que usted considera que no va a Gloria a ser Dios. salvo. Si él cree porque Cristo murió, si él cree, entonces él puede llegar a ser salvo. Mira que en Mateo 28:19 dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. O sea, este mensaje debe entregarse a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí lo que quiero recalcar de este versículo es que el Evangelio es para todos, independientemente de su nacionalidad, de su credo religioso, de su color de piel, de su estrato social, de el nivel de sus estudios, para todos, aún para el ateo, para el brujo, para el hechicero, para el homicida, para el idólatra, para el religioso, es para todo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué el llamado de predicar el Evangelio a toda criatura? Porque es que el Evangelio es para toda criatura. Amén. Amén. Y para que las personas puedan abrazar esta salvación, necesita que alguien les predique a Cristo. Amén. Y ese énfasis que se hace ahí en Mateo precisamente, ir a ser discípulos a todas las naciones y predicando a toda criatura, es porque conforme estamos viendo en este texto de Juan, es que Dios murió por el mundo entero, por cada ser humano. Su amor, cuando el Hijo, cumpliendo la misión que le delegó el Padre de ser levantado en esa cruz, su sangre tiene un alcance universal.
Mm. universal, el indígena, la persona Y que... mire, Pastor Luis, perdón, lo interrumpo aquí, que Pedro, nosotros lo entendemos. Hoy nos queda fácil pensar que el Evangelio es para toda criatura, aunque algunas veces pensamos que algunos no. Pero Pedro, por ejemplo, no entendía eso. Ujú. No lo entendía al principio. Los judíos creían que el Evangelio era para los judíos. Y mire, en Hechos 10:34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo. Ah, cierto. En verdad comprendo que Dios no hace Hace acepción acepción de de personas, personas, sino que sino se que cree en como... toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Amén. Hemos de nosotros llegar a comprender eso, que Dios no hace Acepción. acepción de personas. Dios murió por toda la humanidad. Amén. Y es que a nosotros como que se nos olvida que Dios nos rescató a nosotros, que nos sacó a nosotros del lodo cenagoso. Todos estábamos bajo condenación. Y luego que uno ha pasado un tiempo en la fe, y hablo para todos nosotros que ya tenemos a Cristo, Ujú. ahora evaluamos a las personas y entonces empezamos como a Seleccionar. seleccionarlas. Y pensemos en la ocasión en que Jesús dijo, me es necesario llegar hasta Gadara. Y llegó precisamente hasta el lugar de los sepulcros. Y allí para encontrarse con dos endemoniados. Y uno diría, pero ¿por qué una necesidad de llegar hasta ese lugar donde están pues, los sepulcros, están los muertos? Mm. Y es que es como una tipología de que el Señor vino a un mundo perdido, pecador, sin esperanza, donde todos nos hallábamos perdidos. Él encontró una necesidad para nosotros, suplirla. Y cuando llegó a Gadara, él libertó a esos endemoniados, los expulsó a esos demonios, eran tantos que esos pobres cerdos se precipitaron al mar, pero luego la gente no comprendía y luego la gente empezó a pedirle a Jesús que se fuera. Entonces nosotros no podemos, hermanos, dejar de mirar la necesidad. Cualquier persona en cualquier condición, así sea en el extremo de hallarse en la forma más poseída de demonios, las drogas, el homosexualismo, cualquier condición como nosotros estábamos también. Entonces no podemos de ninguna manera excluir, porque Jesús llegó hasta Gadara y allí vio una necesidad, allí libertó, allí trajo salvación a mi vida y estoy sorprendido y puede hacerla para cualquiera, entonces no podemos excluir a nadie. Amén. Para Amén. que todo aquel que en Él cree, que en Él cree, que en Él cree, y para que una persona crea, dice la Biblia, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para que una persona crea en la manera de Dios, es que nosotros los que ya hemos creído, demos a conocer el mensaje de salvación. Amén. Amén. Por lo tanto, necesitamos, usted que ora por algún ser creído, que no es creyente, ore todos los días para que Dios envíe a alguien que le hable el Evangelio. Amén. Ore todos los días para que Dios envíe obreros a su mies. Amén. Esa es una petición que nos dejó directamente Jesucristo. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A veces nosotros dicen, pido oración por la salud de un ser querido. El Señor levantó la mano y está diciendo, pido oración para que ustedes oren siempre para que el Señor de la mies envíe obreros a la mies. Oremos. Esa carga que tenemos en nuestro corazón por la salvación de alguien debe estar precedida también por el ruego pidiéndole al Señor que envíe a alguien para que le hable a esa persona de Jesucristo, porque la única fe que salva es la fe puesta en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, porque el único objeto verdadero de la fe de estar puesto en Jesucristo, porque Él fue el que dio su vida por nosotros, derramando su sangre, tomando el lugar que nosotros merecíamos, sufriendo el castigo para darnos esta salvación. Amén. Y eso es lo que hace énfasis acá el versículo que dice, para que todo aquel que en él cree. Entonces excluye cualquier creencia diferente a la de Jesús para salvación. No importa qué religión y qué tan filantrópica sea o cuál sea su filosofía, no importa cuál sea su credo, si la fe no está puesta en Cristo,
El texto dice claramente que el amor de Dios y su alcance para salvación está en creer en su Hijo unigénito. Y esto no solamente excluye cualquier otro credo, sino que trae luz, porque si no trajera con tanta claridad y énfasis que es solamente en Cristo, pues uno empezaría a agregar cosas. Entonces Jesús más mis buenas obras, Jesús más mis ofrendas, mis diezmos, Jesús más, bueno, no sé, una cantidad de cosas, pero acá es únicamente todo aquel que en él cree. Y decir en él cree es creer en toda la obra, su doctrina, su enseñanza, su palabra, su ministerio, su entrega, su sacrificio, su sangre derramada, su sepultura, su resurrección y el hecho de que está hoy sentado a la diestra de Dios Padre. Es integral. Esto no podemos seleccionar parte de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él es creer en todo la persona del el enviado del Padre, que es su Hijo unigénito. Amén. Lo que significa aquí, entonces, es que la salvación que Dios ofrece es condicional. ¿Es qué? Condicional. ¿Qué significa? Que si, que si alguien va a ser salvo, esa persona primero tiene que creer. Y recuerde que creer no es lo opuesto, o lo opuesto a creer no necesariamente es dudar. Ujú. Lo opuesto a creer es desobedecer, como dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo, y en la versión de la Biblia textual dice, el que desobedece al Hijo, ¿sí? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es el pecado? Porque mire, dice en Santiago 5, ¿qué? Santiago 2:7 es, los demonios Los 19. creen y tiemblan. Ujú. Cuando uno va a evangelizar y le habla a alguien de Cristo, sobre todo en nuestro contexto latinoamericano, la gente por lo general cree en Jesucristo. Y si hiciéramos una encuesta en las cárceles, al pecador, ¿usted cree en Jesucristo? Ellos con seguridad nos van a decir que creen en Jesucristo. Así es. Y sin embargo, están caminando eh, de espaldas al Señor, ¿cierto? Sí, sí, sí. No lo obedecen. El pecado está, la condenación está en que a pesar de creer en Jesucristo, viven en desobediencia y no lo tienen en su corazón como su Señor, como su amo, como el dueño absoluto de sus vidas. No han rendido su vida a Jesucristo, no han terminado por aceptar su voluntad. Amén. Vamos a mirar qué comentarios están aportando nuestros queridos hermanos. Amén. Tenemos aquí algunos comentarios y precisamente en el Evangelio es un Evangelio creíble que debe ser anunciado por los creyentes. Nos dice acá la hermana Ana Mercedes, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De ahí la importancia de compartir este Evangelio. Nuestra hermana Nubia también nos recuerda, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos queridos, Dios provee la salvación. Hay algo que el hombre nunca podría, el hombre no podía salvarse por sí mismo. Nosotros éramos reos dignos de muerte. Ujú, Estábamos muertos en nuestro delito. Estábamos condenados. ujú. Jesucristo ya hizo todo, todo en la cruz, exclamó, consumado es, todo lo que, que tiene que ver con Dios se hizo para nuestra salvación. Amén. O sea, hay cosas que el hombre no podía hacer, pero Dios no puede hacer por el hombre lo que uno tiene que hacer por nosotros mismos. Esto es, Dios no puede hacer por nosotros lo que yo tengo que hacer, es en mi libre albedrío aceptar
el ofrecimiento que el Señor me hace, Amén. ¿sí? De recibirle a Él como mi Señor y verlo como mi sustituto, el único que me puede librar de esa condenación. Lo que Dios hace en ese caso es que cada vez que se predica el Evangelio, el Espíritu Santo está allí tocando el corazón, redarguyendo, convenciendo, llevando a la persona a un mensaje que es creíble. Pero de ahí en adelante ya le corresponde a cada individuo aceptar o rechazar, obedecer a este llamado, reconociendo que es pecador, está perdido, está desorientado, no tiene ni idea. Yo creo que nadie quiere como destino final el infierno. Y, pero yo creo que de alguna manera, pues todos desean ese camino hacia el cielo, pero Amén. están perdidos, ciegos, mudos, torpes, como estábamos todos, y el evangelio se predica, el Señor toca, mas es el corazón del hombre el que o ama la luz o la aborrece. Ujú. Y la aborrece porque ama el pecado. Entonces ahí es donde entra el albedrío del hombre. Si escucha el mensaje que se predica y lo acepta y en obediencia rinde su vida a Cristo, entonces no va a permanecer perdido, pero va a entrar en el camino de la vida, en esa puerta estrecha y camino. Pero si rehúsa, Terrible. ahí ya el Señor guarda esa postura del hombre. El hombre decide por sí mismo rechazar a Cristo. Entonces, este lugar de que dice acá no se pierda, está hablando es de la eternidad en el infierno, un lago que no se apaga, un gusano para un cuerpo resucitado, porque todos hemos de resucitar, buenos y malos. Y digo buenos porque los buenos son los que han sido justificados, no porque hay personas buenas. Ni siquiera Jesús reconvino a un hombre porque le decía maestro bueno, si no lo reconocía como Dios, le dijo, ¿Por qué? ¿por qué me llamas bueno? Tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que Él vino en ese carácter amoroso y bondadoso para aceptarlo en obediencia y seguirlo. Este hombre finalmente no lo siguió y eh, los buenos son los que hemos sido justificados por su gracia, por su misericordia no más, y al aceptar el mensaje y iremos para vida eterna, pero los que no, camino al infierno. Y ese es un lugar real, verdadero. Cristo habló mucho del infierno como un lugar de fuego que no se apaga, un gusano que no se muere, para un cuerpo que resucitado va eternamente a sufrir, un gusano que come, pero que no consume, pero se siente allí esa desesperación y esa oscuridad que jamás dejará de, o sea, una oscuridad que atormentará eternamente en una conciencia que está consciente que rechazó el Terrible, camino, verdad y terrible vida. eso, terrible eso. Por eso Jesucristo dice que en Él cree no es condenado, no es condenado, pero el que no cree ya ha Ya ha sido sido. condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Ujú. Oremos, oremos y pidámosle que las personas por quienes tenemos esa carga, ¿sí? de, de su salvación, sean sensibles al Espíritu Santo cuando Amén, Dios les está hablando amén, y les amén. está redarguyendo de sus pecados, porque lo difícil para el hombre es precisamente eso, reconocer que necesitan un Salvador, reconocer que han fallado, que están haciendo lo malo y la oración de nosotros por ellos, pidiéndole a Dios que toque esos corazones endurecidos, esos corazones orgullosos, que pudieran arrepentirse, pudieran darse en cuenta de sus faltas, de su orgullo, de su maldad. Tal vez se arrepientan, Ujú. tal vez se conviertan al Señor y vengan tiempos de salvación y escapen entonces de esa perdición que dice Jesús, ¿no? Dice, para que todo aquel que en él crea, pues no se pierda. Y creer en Jesucristo, pues es creer que Él es el Hijo de Dios, implica arrepentimiento, implica creer en toda su obra, en todo lo que hizo aquí en la tierra por Amén. nosotros, implica obedecerlo. Bueno, creer implica muchas cosas. Y todo lo que él soportó en la cruz del Calvario, en esta misión que Dios le entregó,
de venir, él consciente todo el tiempo a qué venía y lo que habría de tomar nuestros pecados, sentir la vergüenza, el peso de toda nuestra maldad sobre sí y sufrir el abandono, el que el Padre le diera la espalda porque estaba cargando nuestro pecado, sufrir el juicio de Dios que merecíamos nosotros, sufrirlo Él, para que nosotros no estemos perdidos eternamente. Este es el amor de Dios. No quiere que nosotros estemos perdidos. Él no creó el infierno para el ser humano. No, no hay un infierno que ha sido hecho para el hombre, sino para Satanás que se rebeló contra Dios. Y como el hombre se dejó engañar por Satanás, pues como que lo acompaña ya en su engaño mismo que ha decidido aceptar. Y el Señor en ese amor insondable, está proveyendo la salida y la facilita tanto como la proveyó para Moisés simbólicamente allá en el desierto. Cuando el hombre era mordido por la serpiente, lo único que tenía que reconocer era su estado inminente de una muerte segura por el veneno que había puesto la serpiente. Ujú. Todo se facilitaba a una mirada, a ese asta allí levantada con la maldición de la muerte que había allí, representada allí en esa asta que se levantaba la serpiente. Y ellos lo único que tenían que hacer tan fácil era reconocer, he sido mordido, se me ha inyectado ese veneno, tengo que levantar mi mirada. Hoy es lo mismo. Se nos facilita tanto que lo único que tenemos es que reconocer, hemos sido mordidos por el veneno sagaz de Satanás que nos ha engañado. Somos pecadores, sencillamente somos pecadores, somos pecadores. No importa en qué grado nos consideremos que somos pecadores y tenemos que reconocer la única provisión de Dios para en nuestro estado de muerte inminente es mirar a Jesucristo, su Hijo, levantado en la cruz, cargando con nuestro pecado y proveyéndonos de esta manera salvación. Amén, amén. Dios no quiere que nadie se pierda. Amén, Lo aleluya. entendemos, que Dios nos lo haga comprender a cada uno de nosotros. Sí, es Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Aleluya. Ahora, en la medida que lo vayamos comprendiendo, vamos entendiendo también nuestra responsabilidad de comunicarles a otros acerca de este plan de salvación. Esto quiere decir dar a conocer la obra de Jesucristo por cada ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda. Hay un versículo donde el Señor llama a las personas a- a- para que, para que sepamos de verdad a quién debemos de temer. Dice, Ujú. no temáis a los que matan el cuerpo, Así es. pero el alma no puede puede. matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. E- Eso, eso puede suceder solamente a aquellos que le rechazan a Él. Busquemos a Dios, oremos por nuestros seres queridos, para que Dios nos libre de esa condenación a la que estábamos destinados por causa de nuestro pecado. Pero que ahora que Cristo, tomando nuestro lugar al hacerse hombre y sufrir el castigo que merecíamos, nos quiere librar de ese lugar de tormento. Él nos quiere dar ahora vida eterna. Eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Es lo Dios. contrario, una Amén. vida con Él, de abundancia, una vida de comunión con Él. Él quiere restaurar todo lo que se perdió en el Edén. Jesucristo ama, nos ama. Jesucristo ama a ese ser querido por el cual usted está sufriendo. Ama a la humanidad. Amén. Y en contraste con ese lugar de perdición eterna, que es el infierno, como lo acaba de decir mi pastor Hugo, pues la vida eterna es conocer a Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo para una permanencia eterna con Él en los cielos. Y es ese lugar, en ese lugar de que Jesús dijo, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes estén también. Cielo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén, en un bienestar eh, de plenitud, de gozo, de un gozo, no de un gozo que llega a un estado y luego se pone como
estático, es un gozo renovable, es un estado infinito de una paz perdurable, no cansona, no de una monotonía, como de sentirse uno flotando en un estado de letargo. No, el Padre dijo, Jesús dijo acerca del Padre, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo en los cielos nuevos y en la tierra nueva, es la alegría, el gozo de estar con Él, activos. Él es creador, nosotros allí creativos, participando de su gloria, adorándole, exaltándole, proclamándole. Y bueno, si hay una tierra nueva, pues desde antes del pecado Dios le había dado orden a Adán de cultivar, de arar, de producir, de enseñorear. Entonces, ese lugar eterno de trabajo, de sentirse un activo, de honrar a Dios con todo, pero en una condición muy superior a la que Adán tuvo cuando fue puesto en el Edén, Ujú. porque ahora nosotros entramos allí con la potestad de ser hechos hijos de Dios y como herederos y coherederos con Cristo. Esta vida eterna que Él nos ofrece, no alcanzamos a dimensionarla con nuestras palabras, ni con nuestra mente, ni nuestra imaginación. Va más allá de todo lo que nos podamos imaginar. Si los perdidos, todos le prestáramos más atención a lo que significa lo que Dios nos ofrece, no correríamos. Mire, la gente corre a veces porque dicen están regalando de a 50.000 pesos por persona, se amontonan, se agolpan, bueno, se empujan, se golpean. Dios nos está ofreciendo es no algo material perecedero y por lo cual nos podemos lastimar, sino algo eterno, perduradero y en la presencia de Él. Lo más lindo, lo más hermoso, lo más bello sobre todas las cosas es Él allí, Él es el que hermosea todo. Amén. Sin Él todo, aún lo más hermoso sería Gloria a vacío. Dios. Para que no se pierda y tenga vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuánto necesitamos recibir ese regalo? Amén. Cristo es el arca de salvación. Gloria a Dios. Solamente Él es el camino. Y aquí podemos recordar ese texto designado como el texto dorado de la Biblia en Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Cristo eh, pudo haber venido a esta tierra a juzgar y a condenar, por cuanto todos hemos pecado, por cuanto todos nos apartamos de él. Pero él no vino como un juez castigador, no vino con su rejo a hacer su juicio implacable y condenar a la humanidad por causa de nuestra rebeldía. Él vino con humildad, lleno de amor y ternura por el ser humano, Gloria a Dios. lleno Gloria a de amor Dios. y ternura por una raza que le había dado la espalda, por los seres humanos que estábamos en contra de él, y vino a derramar su sangre, Amén. vino a dar su vida, vino a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea, Amén. Amén. para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios no quiere la condenación de ningún ser humano. Tal vez usted ha dicho, es que yo no merezco el perdón de Dios. Tal vez usted esté tan consciente de sus propios pecados que ha terminado diciendo, yo ya estoy perdido. Un momento, haga un alto. Ujú. Tal vez usted no ha oído esta palabra, que Dios lo ama, Gloria a Dios. que Dios entregó su vida por usted. Amén. Dios mostró su amor muriendo por ese pecado que usted mismo se está condenando. Es verdad, el pecado nos condena, pero Cristo murió sufriendo el castigo que usted merecía. Por ese castigo que usted ha dicho, es que he hecho cosas muy feas, he hecho cosas muy malas, no tengo perdón de Dios, es que lo que hice es terrible. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted mira al que crucificaron en el Calvario, lo recibe en su corazón como su Señor, como su Salvador, como el único que puede de verdad absolverlo de todas sus faltas, la sangre de Cristo lo va a limpiar. Amén. Amén. Así es. Jesucristo va a entronarse en su corazón. Gloria a Dios. Amén. Usted va a ser una nueva criatura. Gloria a Dios. Su nombre va a quedar escrito en el libro de Gloria la a vida Dios. Amén. y ya no se perderá, Gloria a mas Dios. tendrá
la vida vida eterna. eterna. Vamos a ver qué están compartiendo nuestros hermanos queridos. Amén. Sí, aquí algunos comentarios de nuestros hermanos. Nos recuerda la hermana Ana Mercedes en Hechos 4:12, algo muy importante. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También nos recuerda nuestra hermana María Estela, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Varios versículos que nos recuerdan esa salvación disponible para todo el que cree, y aquí nos habla de esa justificación, ¿no? Para todo el que cree. También dice nuestro hermano Adolfo Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto nos recuerda pues las palabras que estaban diciendo nuestros pastores. Ese creer implica mucho más de que creer que Jesús existe o que es un personaje histórico, implica obediencia. Dice nuestra hermana María Estela, Romanos 9:33, y el que creyere en él no será avergonzado. Y estábamos viendo acá en el final esa promesa gloriosa, ¿no? El que tiene esa vida eterna. Consuelo López dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También nuestra hermana Janet Cortés, Romanos 5:8, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Amén. Y nuestra hermana Noelva dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra Amén. nosotros? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pastor, pienso que ah, el término de este ofrecimiento es mientras el hombre tiene vida acá. Es decir, mientras respires, te muevas, estés consciente, puedes estar paralítico en el estado que estés, pero tengas vida sobre esta tierra y tengas la capacidad, así sea sin allí en tu mente y en tu corazón, de tomar una decisión y reconocer Jesucristo es el único camino para mi salvación. Entonces aún hay esperanza. Pero una vez partimos de este mundo, una vez ya nuestra existencia cesa en esta tierra, entonces hemos cerrado para nosotros la puerta. Nos hemos negado ese amor. No somos nosotros, no es Dios. Su amor está ahí, se está ofreciendo. Hoy se está ofreciendo. Hoy Dios está haciendo un llamado a cualquiera que ha llevado una vida religiosa, pero que su conciencia le está gritando y le está diciendo, tú no vives una vida de obediencia, tú estás llevando una vida religiosa, más no una vida de obediencia a Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre. No has tenido un verdadero arrepentimiento, aún persistes en esa cantidad de actos amorales que tú sabes que eso es, los estás haciendo conscientemente, pues todavía hay la oportunidad, porque en el instante mismo en que se fallece, en que partimos de este mundo, es el instante mismo en que se cierra para uno o uno cierra para uno mismo la posibilidad de volverse a Dios. Y ahí en la parábola o en la enseñanza de Jesús de el rico y Lázaro, ya el rico entendía que ya no había posibilidad para él ir a donde estaba Lázaro. Suplicaba que si fuera posible Lázaro fuera y mitigara un poco su sed, pero él no pedía que pasara allá donde estaba Abraham, porque esa conciencia de estar perdido ya está realmente radicada en la mente del perdido, porque ya ha tomado una decisión para sí mismo. No cierres para ti mismo esa posibilidad. No te mantengas en el orgullo. No ames el mundo y sus deseos. No ames el pecado. Son pasajeros. Te ofrecen simplemente un placer, pero piensa en el placer de ayer. Puede ser tu fracaso de hoy, tu angustia de hoy, ese placer con esa mujer que no es tu esposa.
puede ser lo que hoy te está generando la angustia de un hogar que se está rompiendo, unos hijos que lloran, una esposa que se ve defraudada, o cualquier otra clase de pecado que uno ama, pero que solamente le trae desesperación, angustia, turbación de espíritu. ¿Por qué amar el pecado? ¿Qué te ofrece el pecado? ¿Vivirás para siempre? ¿Tendrás eternamente tu cuerpo? ¿Acaso Satanás te ofrece un lugar en el infierno predilecto? Pero él estará en la fosa más profunda, con las cadenas más terribles. No juguemos a el pecado, amemos a Dios y a su Hijo unigénito, aceptémoslo, volvámonos a Él. Él sí nos asegura un lugar allí donde Él está y Él mismo preparándonos una morada eterna. Amén. Bueno, hoy es el día de la salvación. Amén. Recibe a Amén. Cristo en tu corazón. Él Gloria a está con los Dios. brazos abiertos, Gloria a esperando Dios. al penitente Mm. para perdonarlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindas escrituras y qué hermoso todo lo que el Señor nos ha estado ministrando en esta noche. Quisiera leer dos versículos más que han compartido Marisol. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué alegría, porque es esto lo que nos trae paz con Dios, tranquilidad a nuestros corazones y gozo en nuestro espíritu de que estamos tranquilos con nuestro Dios. También nos dice nuestra hermana Lucena Montero, segunda de Juan 5:13. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. O sea, qué maravillosa escritura y qué maravilloso pensar en todo lo que nos lleva este versículo. El Señor nos ha dado un mensaje a la iglesia, ¿cierto? Un mensaje que compartir, nos ha dado un mensaje para proclamar, un mensaje que es creíble, pero por lo tanto tiene que ser anunciado y nos ha dado esta tremenda responsabilidad a la iglesia. Y nos recordó hoy el Señor que creer no se trata simplemente de creer que Jesús existe, porque pues lo cree toda persona literalmente que tiene un calendario debería creer en Cristo porque pues nos está diciendo de su venida que marcó esta historia en dos, ¿verdad? Pero se trata de obedecer más que de creer en su existencia, sino de seguirlo y obedecerlo. Y pues ese creer en Cristo al obedecerle, nos libra de esa perdición, de esa condenación eterna y nos pasa al privilegio de heredar una vida eterna que el Señor ha preparado para nosotros. Qué hermosa palabra nos da el Señor. Guardémosla en nuestra mente y nuestro corazón y compartámosla con otros que puedan tener esta experiencia gloriosa de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su maravillosa palabra. Dios, estamos tan agradecidos, Señor, por tu grandioso amor. Gracias por amarnos tanto. Amén. Gracias por ese amor incondicional, por ese amor supremo, ese amor que incluyó a toda la raza humana, Señor. Gracias. Gracias por habernos alcanzado para salvación. Gracias, Señor, por amarnos aún en nuestra condición en que nos encontrábamos. Moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado este privilegio para que al creer en ti, Señor, podamos experimentar esa nueva vida. Dios, te rogamos por tantas personas, Señor, que piensan que con el hecho de conocer a Cristo histórico, al Jesús que dividió la historia, al Jesús que anuncian nuestros calendarios, es suficiente. Pero Señor, necesitamos mucho más. Necesitamos comprender que ese Cristo vino y caminó en esta tierra
que anduvo haciendo el bien y que anduvo proclamando las buenas noticias de salvación y que nos dejó una tarea tan importante a la iglesia, a nosotros, a los que ya hemos creído, de seguir proclamando esas buenas noticias, ese evangelio, para que otros lleguen al conocimiento de la verdad. Señor, ayúdanos a proclamarla, ayúdanos a anunciarla, que podamos creer que Cristo murió por nosotros, pero que proclamemos que Él lo hizo, Señor, y que esperemos tu retorno por la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a contribuir en lo que corresponde para que muchas más almas pasen de ese estado de perdición, de ese estado peligroso de condenación, porque dice tu palabra que el que no ha creído en Jesús ya está condenado. Esa es la situación del mundo sin Cristo, pero aquel que por la fe le mira, Señor, llega a ser hecho hijo de Dios y pasa de muerte a vida. Y una vida eterna, una vida de plenitud, una vida de gloria al lado de nuestro Dios poderoso. No dejes, Señor, que los asuntos temporales nos hagan perder la perspectiva eterna y que tantos afanes y preocupaciones nos hagan perder la dimensión del valor tan grande de lo que nos has ofrecido y regalado en Cristo Jesús. Oh, Señor, es tan grande, Señor, que nos hayas asegurado nuestra mayor necesidad, la supliste enviando a Jesús solo para que nosotros demos un paso decisivo de creer en Él como nuestro Señor y Salvador. Oramos, Señor, por los que se unen y quizás escuchen que no han dado ese paso, que no han comprendido. Revélales la verdad de este Evangelio para que ellos también puedan creer y puedan experimentar mientras estamos de paso en este mundo esa experiencia de salvación, esa experiencia de vida nueva, una vida cambiada, una vida esperanzada, una vida que ha sido transformada y podamos disfrutar en medio de tantas luchas, en medio de tantas pruebas y aflicciones, el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, Señor, mientras se completa nuestra redención y lo que ganaste por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, poderoso Salvador. Amén. Amén.